Ignacio de Bucarest, del Team Bucarest. Estamos muy contentos, la verdad, de poder dar inicio a las Bucarest Talks. La idea es empezar a acercarles a ustedes, expertos, colegas, gente que esté muy interesada en contar experiencias, y que ustedes puedan tomarlas, escucharlas, ir aprendiendo, y me parece que poder ir agregándole, ¿no?, a la industria, a lo que ustedes hacen, más valor. Eso es lo que creo que todos buscamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Damos inicio a la primera charla. Agradecemos a Pablo por haber venido desde Asheville, un lugar muy lejos. Y por supuesto que a Well Labs por confiar en nosotros, por querer trabajar con nosotros, no solamente en Argentina, sino que también en la región. Así que estamos muy contentos con ellos. Y bueno, arrancamos, si les parece, porque ya estamos un poco demorados. Muchas gracias a todos de nuevo por venir. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ahí va. Bueno, quiero agradecer a todos por venir, a la gente de Bucarest por recibirme. Mi nombre es Pablo Gómez, soy argentino. Vivo en Estados Unidos hace casi 20 años. Mi posición en Well Labs sería ventas técnicas en la costa este de los Estados Unidos. Tengo un trabajo bastante difícil, tengo que visitar cervecerías y probar cerveza y hablar sobre fermentación y manejo de levaduras. Y si bien este no es mi territorio, tenía sentido que yo venga y que Well Labs, creo que por primera vez, está dando una charla sobre levaduras en español. Así que está bueno eso. Así que, bueno, vamos a empezar. La idea, se puede hablar, vamos a estar hablando 2 días, pero la idea es hacer una presentación que más o menos dure 1 hora, y me parece que lo mejor sería los puntos que quise compartir con ustedes, era qué es y cómo producimos levadura, quiénes somos. Igual para los que no nos conocen o escucharon pero no saben qué hacemos o cómo lo hacemos. ¿Por qué la levadura líquida es diferente? Yo sé acá se utiliza casi el 99.9% de las cervecerías usan levadura seca. Entonces hablar un poquito de lo que son las levaduras líquidas y sus diferencias. Y terminar un poco hablando y sacar un poco los fantasmas, que hay muchos que tienen miedo de utilizar o mover o reutilizar levaduras, o le tienen miedo a las líquidas tal vez, y hablando con muchos de ustedes me doy cuenta que muchos de ustedes reusan levadura seca, así que más que nada ya lo están haciendo, así que no tendría que haber un problema. Sí, vamos a ir viendo puntos que consideramos que son importantes para poder mantener más generaciones y tener levaduras generaciones más sanas. ¿Quién es Well Labs? Comenzó en el 95 con Chris White, el fundador, el dueño, y comenzó porque se mudó a San Diego, estaba estudiando microbiología y empezó a hacer cerveza casera. Y tuvo la suerte, digamos, de ir al lugar local donde vendían insumos para cerveza, y los dueños de ese lugar, 2 locos que estaban intentando, armando recetas porque tenían el sueño de abrir una cervecería. Bueno, terminaron abriendo Ballast Point, que lo vendieron por $2 billones hace un par de años. Bueno, de ellos eran dueños de este lugar y le pidieron a Chris y le dijeron, ¿podés empezar a hacer levadura? Dijo, bueno, vamos a intentar. En el momento, estamos hablando de 1995, había la opción seca, muy mala era en esa época, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada como tal vez ahora. Sé que había muchos problemas de contaminación, estamos hablando de esa época.
Y la otra alternativa era Wise, que fue la primera compañía de líquido. El problema con Wise en el momento era que no era la concentración de células que tenía esa levadura no era lo suficiente para inocularla directamente. Había que hacer un starter o había que propagarla de alguna manera, como se dice. Entonces, creo yo que la primera innovación que introduce Chris White es, él creó básicamente la levadura directa para inocular, porque la concentró tanto que los cerveceros podían inocularla inmediatamente, no tenían que hacerla crecer para poder inocularla en el mosto que tenía. Entonces eso fue, en esa época fue, para ahora no suena tan fabuloso, pero para esa época fue increíble porque empezó para los homebrewers, para los cerveceros caseros, y ya enseguida los profesionales lo vieron y querían, y ahí es como empieza a volar. Así que, pero bien, empezó bien bajo, bien humilde. Una de las primeras cuentas que tuvo Wild Up era una cervecería famosa ahora en San Diego, se llama Pizza, porque son famosos por la pizza también. Y cuenta Chris White que intercambiaban pizza por levadura en el estacionamiento. Así que así comenzó Wild Up. Pero no solamente hacemos levaduras, producimos bacterias, enzimas, nutrientes, hacemos cerveza. Ahora vamos a hablar por qué hacemos cerveza. No la vendemos así abiertamente al público, no queremos competir con los clientes, lo hacemos por un motivo educacional. Y por eso educación para nosotros, presentaciones así o clases que damos en nuestros laboratorios, son muy importantes para nosotros. Tenemos laboratorio en San Diego, que es la original. Tenemos en Asheville, Carolina del Norte, donde yo vivo. Tenemos un laboratorio también en Copenhague, Dinamarca. Y después tenemos un laboratorio chiquito en Davis, California. Y tenemos como unos lugares de distribución en Colorado y en Hong Kong. Nuestro proceso innovador, me parece importante explicarles cómo producimos levadura nosotros, porque creo que es acá donde Chris White, por segunda vez en esta industria, vuelve a innovar. Le llamamos tecnología Flexel. No sé si ven todos bien, no se lee. Comienza todo como comienza en cualquier laboratorio, sacando lo que le llamamos las culturas iniciales, que las mantenemos en un freezer casi criogénico, de temperatura criogénica de menos 80. Nos mantenemos así porque es la única manera o la mejor manera de que la levadura no mute, no vaya cambiando con el tiempo. La queremos mantener siempre de la misma manera, así cada vez que volvemos a la cultura inicial, siempre es la misma y no va cambiando. La empezamos a hacer crecer en platos, y cuando tenemos ya suficiente, la vamos moviendo a medio líquido, y de ahí a 10 mililitros, lo subimos a 100 mililitros, a 1 litro, hasta que tenemos suficiente como para ir a la parte de producción más grande. Por el otro lado, en nuestras brewhouse que tenemos, preparamos el mosto. El mosto es bien distinto a lo que hacen ustedes. No nos interesa el sabor, nos interesa que la levadura esté contenta. Entonces, tiene mucha cantidad de nutrientes comparado a lo que usan ustedes. Si usaran esa cantidad de nutrientes, la cerveza sabería muy mal. Y entonces venimos a esta parte, que acá es la parte clave, creo yo, que cambió mucho lo que hacemos hoy. Usamos, en vez de usar un fermentador para hacer crecer la levadura como hacen otras compañías, lo que utilizamos es como un material fílmico, un material plástico. Tenemos de 200 litros y de 400 litros. Llenamos este material con el mosto e inoculamos la levadura que viene del laboratorio. ¿Okay?
Este material fílmico viene de la industria farmacéutica. No sé acá, pero en Estados Unidos la industria farmacéutica utiliza este material porque les conviene, pueden lograr que el interior de ese material esté completamente esterilizado. No tienen que usar y lo descartan. Una vez que lo utilizan, lo descartan, lo reciclan. No tienen que usar químicos ni materiales para limpiarlo, y siempre se sabe que hay margen de error cuando se logra limpieza o cosas así. Entonces, Chris White dijo, bueno, si bien pueden hacer crecer antibióticos o lo que sea en esos lugares, podemos hacer crecer levadura de manera estéril también ahí. Y funcionó. Entonces lo que hacemos es, hacemos crecer la levadura ahí adentro, estas bolsas gigantes, digamos, hablando mal de pronto, y lo mantenemos con constante aireación estéril. ¿Okay? No queremos que la levadura pase a la fermentación, digamos. Siempre va a haber un poco, pero queremos que la levadura crezca, no queremos que fermente. ¿Okay? Entonces la forma para que la levadura crezca es con mucho oxígeno constantemente, para que no pase a la fermentación, que sería la manera anaeróbica de la levadura de sobrevivir. Cuando termina de crecer, hacemos lo mismo que hacen ustedes, la crayamos, como dicen, la enfriamos. La levadura, ¿ven la diferencia de color? La levadura va a flocular, va a ir hacia el fondo de la bolsa, y vamos a sacar, por medio de tubos que está todo ya en la bolsa, no abrimos nada, sacamos del líquido. Nos va a quedar este material con la levadura abajo, todo abajo, y por medio de unas maquinarias que tenemos, que son, las creó Chris White con un científico de cohetes, es una cosa media rara. Crearon estas máquinas que logran cortar este material por medio de calor. ¿Okay? Entonces, sellan, aplican calor, y entonces uno después directamente como que la corta con la mano. Entonces nos quedamos con la parte baja nada más de este material, y después con el mismo concepto se hacen diferentes cortes. Eso sería el empaquetado que les llega a ustedes como cerveceros. No sé si ustedes vieron, después voy a mostrar, creo, vamos a volver por atrás, así ven. Este sería el empaquetado. Esa bolsa de afuera es la parte de afuera. Adentro hay otra bolsa que va dentro de esta, y esa es el pedazo de gigantesca bolsa donde hacemos crecer la levadura. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué? Porque la levadura no entró nunca en contacto con el medio ambiente, no entró nunca en contacto con el oxígeno, pasa de un laboratorio esterilizado directamente a un material esterilizado, y ustedes cuando cortan la bolsa para inocular, esa levadura está por primera vez en contacto con el medio ambiente. ¿Qué logramos con eso? Nuestra viabilidad. Todos sabemos lo que es viabilidad, ¿no? Bueno, la viabilidad se fue al techo, y otra cosa muy importante se fue para el techo, que es también la vida útil. Este es un estudio que hicimos no hace tanto, donde se ve esto que ven acá para una levadura líquida de caso imposible. Lograr tener 90% de viabilidad al tercer mes es increíble. Por eso hoy por hoy, para nosotros, exportar y tener gente como los chicos bucarés que logran, lo estamos logrando gracias a esto. Es muy difícil hacerlo en otro tipo de empaquetado. Ahora bien. Perdón, esa viabilidad. Sí. ¿Esa viabilidad ha mantenido en qué condiciones? En frío. Sí. Siempre, las levaduras líquidas siempre hay que mantenerlas en frío. Nada especial, un frío de heladero. Vamos a entrar entonces en lo que es levaduras líquidas. ¿Por qué son diferentes? Son la pureza.
¿Qué significa pureza? Y bueno, no pasa por ningún proceso que pueda estresar a la levadura, como puede ser el desecado de una levadura. Es producida a diario. ¿Qué significa? Nosotros producimos levadura como se produce leche casi, a diario, es como ordeñamos la vaquita todos los días y vamos sacando, por eso es fresca, está todo el tiempo, estamos produciendo todo el tiempo. Sin estrés, como dijimos, en ningún momento nuestra levadura pasa por un periodo de estrés. La hacemos crecer como tiene que crecer, la hacemos crecer sin el oxígeno que después la pueda complicar, la hacemos crecer con todos los nutrientes que necesita, la hacemos crecer de manera que tiene que crecer para que la levadura crezca de manera pareja, y siempre tenga una buena cantidad de células necesarias, no sean muy viejas o muy nuevas. ¿Y por qué son diferentes también? Porque por eso mismo, por la pureza, porque no pasa por estrés, se pueden obtener un mayor número de generaciones. ¿Okay? Cuando uno empieza con algo súper puro, lo más puro que pueda, siempre cuando sigue pasando por generaciones, la calidad, sí, o sea, la calidad de la cerveza va a ir mejorando. No sé si ustedes se dieron cuenta del que rehúsa levaduras, la levadura se va adaptando a este medio que ustedes le están dando, a este mosto, y a veces en el tercero o cuarta generación, cuando a lo mejor la cerveza es mejor. Bueno, lo mismo pasa con la líquida. Lo que pasa es que al empezar en una forma tan pura, capaz que en vez de darme la tercera generación está buenísima, y después tengo 3, 4 generaciones que están buenísimas, después empieza a caer. Es como que estoy empezando a un nivel más alto, entonces me da más chance de que la caída sea tarde más. La viabilidad sube mucho también. Nosotros no lanzamos nada de nuestro laboratorio a la venta que el mínimo de viabilidad es 95%. Okay. La floculación y la estabilidad de la espuma es mejor también. A veces lo que pasa para dar un ejemplo, con levaduras secas, a veces hay problemas de floculación tempranamente o de estabilidad de espuma. ¿Por qué? Porque la levadura seca, al pasar por el proceso de estrés de secado, muchas de las células mueren. Y para poder obtener el inóculo que necesitamos, tenemos que agregar más. Siempre la viabilidad de una levadura seca es menor a la de una levadura líquida bien hecha, ¿no? Entonces tenemos que agregar más. Al agregar más estamos agregando muchas células muertas también. Y eso nos puede afectar a la floculación, a veces al sabor y a la estabilidad de la espuma también. Pero creo que uno de los puntos más lindos todavía es la variedad. Ahí tienen en las mesas, tienen los catálogos esos que en español. Ahí hay entre bacterias, levaduras salvajes y todo, tienen 68 distintos tipos. Y nosotros tenemos, pero capaz que arriba de 300. Estas 68 son las que producimos a diario, digamos, o semanalmente, o como vaya a ser. Estas 68 cepas están a disposición a todo momento. Esa sería la idea. ¿Por qué es importante la variedad? Porque me da como cervecero, me da la opción de elegir y de hacer la cerveza que quiero, no de la que mejor puedo hacer por lo que tengo o lo que puedo conseguir. Y acá hay un claro ejemplo. Como les decía, nosotros hacemos cerveza para nuestras taprooms. Tenemos uno en San Diego, tenemos en Copenhague y tenemos en Nashville. Lo que hacemos es, para dar un ejemplo, tenemos un sistema de 1000 litros, para decir. Y en vez de, hacemos una IPA, y en vez de meterla en un fermentador de 1000 litros, la metemos en 4 de 250. Y a cada fermentador le inoculamos distintas levaduras. Entonces ustedes se pueden sentar en la barra, pedir las 4,
samples de las 4 y pueden probar la diferencia que hacen. Y es increíble, a veces la gente no puede creer, algunas, todo lo mismo, el mismo lúpulo, el mismo todo, lo único que cambia es la levadura y son 4 cervezas completamente distintas. Y eso creo que es clave, porque la idea es que ustedes el día de mañana, si deciden usar levaduras líquidas, tengan la posibilidad de elegir la que les gusta a ustedes y diferenciarse del resto. O usar la misma porque justo les gustó la misma, pero ustedes pueden diferenciar, ustedes pueden elegir y decir, me gusta. Ya llega un momento, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos casi los cerveceros, ya hoy por hoy están haciendo prueba de qué levadura, las neipas están como locos ya. Entonces, como sabrán, la adición de lúpulos es toda al final del whirlpool, al final de todo, no se agregan durante el hervor y un montón de dry hopping. Entonces, la interacción de lúpulos con la levadura es importantísima. La biotransformación, bla, bla, bla. Entonces ya hay cerveceros, y nosotros también nos estamos metiendo un poco en eso, que están empezando a estudiar la interacción que tiene cierto tipo de cepa con cierto tipo de lúpulos. ¿Qué frutales me da? Si me da mango, si me da esto, ananá, lo que sea. Entonces ya empiezan a jugar y ya empiezan a crear la cerveza que ellos quieren. Cuando uno se sienta a tomar una cerveza de una buena cervecería ya, uno está tomando lo que el cervecero quiere, no lo que mejor puede hacer. Y eso me parece que es importante. Y acá está el ejemplo. Las dos primeras hicimos una saison. La primera usamos el blend, es una mezcla que tenemos de distintas cepas. Y en la segunda, y en la otra usamos la saison 3, la 585. Las dos, como ven, la densidad inicial son la misma, 18.6 platos. Y miren la diferencia, cómo terminaron. Una terminó a 4.4 platos y la otra a 2.3. Un 87% de atenuación contra un 76% de atenuación. Yo te las pongo una al lado de la otra y parecen dos cervezas completamente distintas. Y la única diferencia es la levadura. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el otro ejemplo que está ahí. Pero ahora bien, esto me gusta. ¿Qué es lo más importante? El factor más importante de la levadura. Muchos dicen que haga alcohol, o sí, pero no. Si no usaríamos levadura para pan, ¿no? ¿Y qué cerveza nos sale? El factor más importante para mí, creo, y para muchos cerveceros, es el sabor. Cuando hablo de sabor, cuando voy a hablar de sabor, es una mezcla de gusto, aroma, las sensaciones en general, todo. El sabor es muy importante. Entonces, no quiero entrar en la biología de la levadura porque no soy científico, mucho menos tengo experiencia y hago esto hace rato, pero no soy científico, tengo ganas. Pero sí es importante más o menos entender todo lo que sucede dentro de una célula para que ustedes entiendan por qué es importante que la levadura esté sana, que la levadura esté sin estrés. En términos generales, por ejemplo, todo lo que sucede dentro de la célula son cosas muy complicadas, como se puede ver ahí, pero acá van a ver algo muy importante. La línea esta que está acá, acá afuera es la pared celular y la de adentro, esa se llama la membrana plasmática. Muy importante, porque esa es la que deja interactuar o deja pasar, tiene que estar permeable y sana lo suficiente para que las células puedan tomar todos los nutrientes necesarios y también pueda largar o excretar, digamos, no solo el alcohol, pero también todos los compuestos de sabor, alcoholes superiores, ésteres, ácidos, bla, bla, bla. Entonces, en términos generales, suceden tres tipos de metabolismos que son importantes dentro de la célula.
El del medio, el piruvato que se le llama, es el de carbohidratos. Ese es el más conocido. Se toman los azúcares y los va transformando después del proceso, la glucosa lo transforma en etanol y CO2. Pero también sucede otra cosa, sucede el de ácidos grasos, que produce esteroles y ácidos grasos insaturados, que son muy importantes junto al oxígeno para mantener o para que la membrana plasmática esté sana y tenga lo suficiente y necesario de estos compuestos para poder también compartir con sus células hijas. Es muy importante que tenga todo esto para poder compartir. Y eso es lo que a veces pasa cuando se para una fermentación o no llega a fermentar como tiene que ser, es porque a veces la célula que cuando arranca ya no tiene todos los nutrientes necesarios para compartirlo con sus células hijas. Y el otro metabolismo que sucede es el de aminoácidos o el de nitrógeno, donde se producen muchas proteínas, que algunas de estas proteínas van a ser enzimas, que son muy importantes para la fermentación. Entonces, un compuesto del metabolismo de carbohidratos se va a mezclar con otro de ácido graso, va a formar un éster. Y después entonces, toda esa complejidad que sucede ahí adentro es lo que nos da a nosotros los sabores. Entonces, por eso, porque es tan complejo, es importante lo de la variedad. Porque cada cepa va a producir distintos tipos de compuestos. Entonces, tenemos esa ventaja de elegir la levadura que queremos para cierta cerveza. ¿Por qué? Número uno, porque va a funcionar de la mejor manera, porque la capa, la membrana plasmática nunca fue transformada. Cuando uno deseca, por ejemplo, no quiero entrar en contra de la levadura seca, lo digo en forma comparativa, nada más para que ustedes tengan una idea de las diferencias. Cuando uno deseca algo, cuando una uva se transforma en una pasa de uva, cuando la leche fresca se transforma en leche en polvo, está sacando todo el agua, ¿verdad? En una célula, toda la membrana plasmática que acabamos de decir es tan importante, se arruga todo, se achicharra todo. Tiene la ventaja de poder volver a la vida, pero nunca va a volver a ser lo que fue. Una pasa de uva nunca puede volver a ser una uva. ¿Okay? Por eso es tan importante mantener la membrana plasmática de la misma forma todo el recorrido hasta que ustedes la utilizan en su mosto. ¿Okay? Así que esto lo quería decir más o menos para que ustedes más o menos tengan esa idea de que... Y la variedad también nos la da, para que tengan una idea, la producción de este. Tenemos acá, hicimos una mini fermentación, un test, y estamos, para dar un ejemplo, el acetato de isoamilo, que es la banana, esa que tan famosa de la Hefeweizen, y hicimos el mismo mosto y lo separamos en 7 distintos fermentadores. El nivel de detección que uno puede detectar en el acetato isoamilo es de 1 a 2 partes por millón, más o menos. Algunos son más sensitivos, otros no, eso va cambiando. Miren la California, esa es la clásica Ale 0.51, ni llega a notarse nada. La Irish también, la europea, la Burton. Miren cuando vamos a la Hefeweizen, 12.78. Entonces, si quiero hacer una Hefeweizen, ¿qué necesito usar? Una Hefeweizen. Porque puedo llegar a hacer una Belgian Golden, me va a producir algo de acetato de isoamilo, pero nunca va a ser como una Hefeweizen. Por eso es importante poder seleccionar la cepa que quiero para la cerveza que quiero. Vamos al manejo de levaduras. ¿Y qué significa el manejo de levaduras? Lo dividí en 4 puntos. Cómo recuperar la levadura, cuándo, el almacenamiento, el mantenimiento y el reuso. El reuso no es solamente clave económicamente para ustedes, sino
hay algo bien claro, las levaduras líquidas son mucho más caras que las levaduras secas, como la leche fresca es mucho más cara que la leche polvo. La leche polvo, las levaduras secas tienen una mejor vida útil, seguramente. No hay que estar tan preocupado de mantenerlas en frío, aunque bien considero que si las mantienen en frío, las levaduras secas van a durar mucho más que si las mantienen a temperatura ambiente. Pero tampoco hay que tener miedo. Lo que quiero acá es sacar el miedo, porque lo sé y creo que, hablando con un colega mío, durante años la industria de la levadura como que sin intención asustó demasiado a los cerveceros de ¡ay, qué miedo que se me contamine! Y la verdad que no estoy de acuerdo con eso, no es tan difícil. Si no, ¿cómo hubieran hecho los cerveceros hace cientos de años o miles de años? Todos rusaban. Y la rusaban y no tenían la tecnología, los conocimientos de lo que tenemos hoy. Entonces, no hay problema. Si sabemos lo que es limpieza, si sabemos lo que es sanitización, si sabemos los puntos que tenemos que saber, no hay problema. Se puede rusar. ¿Cuándo es el mejor momento para la recuperación? Obviamente al final de la fermentación, o cuando la mayoría de la levadura se ha separado de la cerveza, ya tengo la gran cantidad ya casi en el cono. Y a una regla de oro también se dice 1 a 2 días después de haber empezado a enfriar. ¿Okay? No dejaría la levadura todo el tiempo posible hasta esperar. ¿Por qué? Porque los conos, también depende del tamaño de cervecería que tienen, el tamaño de fermentadora que tienen, pero ahora vamos a ver, los conos pueden producir un montón de calor y eso va a empezar a matar a la levadura. ¿Cómo se debe recuperar? Hay varias formas. ¿Okay? Se puede recuperar por arriba, con el frozen, como le llaman. No vamos a hablar de eso para no hacerlo tan largo. Entonces dije, bueno, voy a hablar nada más de lo que hace la mayoría, de recuperar por el cono. Al final de la fermentación y dependiendo de la cepa, hay algunas que floculan más rápido, otras no. ¿Okay? Recuperar lo antes posible sin comprometer la cerveza final. ¿Okay? Y se descarta la primera capa. Ahora vamos a ver una foto que se ve acá cuando se expandió la foto, se va a ver no muy bien, pero acá está. Esto es un vaso, pero muchos de ustedes habrán visto, esto se ve que sucede la estratificación. La levadura se empieza a separar y la parte de abajo sería el truc, o levadura muerta, o proteínas, o porquerías. Lo del medio es lo que queremos, la levadura y arriba está la cerveza. Cuando ya empiezan a recuperar y lo de la crema, cuando ya empiezan a ver que se pone un poquito más finita, así ya ahí deberían parar, porque si no están agarrando levadura que no flocula bien y les va a afectar las siguientes generaciones. Almacenamiento, y esto es lo que estaba diciendo. Número 1, si tiene fermentador muy grande, el tiempo que más dejen la levadura en el cono va a empezar a estresarse. Acuérdense que lo primero que dijimos, lo que queremos evitar es que la levadura se estrese. La presión hidrostática va a empezar a estresar la levadura. El ambiente, la levadura, el alcohol es nocivo para la levadura. Hay que tratar de sacarla lo antes posible del contacto con el alcohol. Y la temperatura del cono. Si ustedes no tienen conos encamisados, que no, casi, creo que vi una cervecería en mi vida nada más que tenía conos encamisados, ustedes pueden tocar el cono y lo sienten a una buena temperatura, pero en el medio del cono, la levadura es un insulador de calor muy potente. Puede llegar a estar hasta 5 o 6 grados más de lo que ustedes están tocando afuera del cono. Entonces eso significa que la levadura está muriendo, su viabilidad empieza a bajar. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta todos esos puntos, porque capaz que dicen, oh, espero un día más y le saco un poquito más y tiro para otro lado, y capaz que se están complicando sin razón.
Más vale sacarla cuando hay que sacarla y que esté bien sanita y bueno, y utilizar lo que hay que utilizar. ¿Cuál es el mejor medio para el almacenamiento? Cerveza, mosto, agua. Si está en la cerveza es uno de los mejores, a no ser que sea una de densidad alta. Si tiene una barley wine no la guardaría en una barley wine, porque el alcohol va a ser nocivo con la levadura, pero hasta 6% no tendría que haber problema a corto plazo, ¿no? Monato en largo plazo. A corto plazo se puede con mosto, pero los carbohidratos que tiene el mosto van a ser perjudiciales porque, o sea, significa a corto plazo es si la meten con mosto y la van a inocular inmediatamente, como que la reactivan, pero si la van a dejar un par de días, no, porque le está haciendo una fermentación ahí. En agua, a largo plazo, porque es neutra, está bien. Pero ya el problema con el agua es que ya hay que hacerle hay que como enjuagarla y moverla y esto, y lo menos que se toque la levadura mejor. Los recipientes de almacenamiento puede ser de todo. Tenemos estos que son muy lindos. Tenemos barriles convertidos, baldes de acero inoxidable con tapa, pero también se pueden usar hasta baldes de plástico mientras sean de polietileno o polipropileno. No hay problema. Si llego a tener un sistema así o algo que yo sé que puedo soltar el CO2 o asegurarme de cosas, puedo llegar a dejarlo hasta más tiempo. Ahora, si no tengo estos aparatos, lo puedo poner en un balde de polietileno que esté limpio, que esté sanitizado. Ahora sí no lo tendría 2 semanas ahí, pero sí aguanta, sí aguanta. ¿Cuál es el objetivo cuando vamos a almacenar y sacamos la leva, la tenemos en... Sí. ¿Cuál sería tu tope en un balde de polipropileno? 3, 4 días, Sí, 3 semanas. Sí. Yo a todo el mundo le recomiendo tener un microscopio, no sale tan caro, no es la muerte de nadie. Yo te diría que le vayas haciendo un chequeo de viabilidad diaria y ya. Una vez que le agarras la mano a hacer viabilidad, lo haces en 5 minutos. La primera vez te va a llevar 1 hora, la segunda vez te va a llevar media y después es como nada. Y pam, lo ves. Si ves a que empieza a declinar, lo usás. Lo que queremos hacer es mantener la actividad metabólica a un mínimo absoluto. ¿Okay? Necesitamos que la levadura esté durmiendo ahí, esperando a la siguiente inoculación. Y tenemos 3 puntos clave. La temperatura es 1. Hay que enfriar a más o menos entre 2 y 4 grados. Tal vez 1. Lo que pasa es que 1 ya corremos el riesgo que se frise. Si se frisa tenemos problemas porque los cristales al frizarse pueden romper la pared celular y empieza a matar levaduras. Y si está más de 4 grados, va a empezar como a fermentar tal vez mínimamente y puede haber toxicidad por el alcohol, va a empezar a usar nutrientes y va a tener menos nutrientes de los que necesita, reducción del glucógeno, ahora vamos a ver lo que es el glucógeno, y empieza a perder viabilidad y vitalidad. El glucógeno y lípidos. El glucógeno es un carbohidrato que la levadura produce al final de la fermentación, que es como lo utiliza como en los momentos de inanición, cuando está durmiendo. ¿Okay? Es como que se guarda comidita, como el oso que mete para invernar o mete la comida en la cueva. Lo mismo es el glucógeno. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer, la levadura, estando en punto dormido, va utilizando ese glucógeno pero de manera bien para no morirse. Ahora, en el momento que le damos oxígeno, en el momento que le damos azúcar, carbohidratos, se activa la levadura y empieza a utilizar este glucógeno para empezar a formar
la pared, la membrana plasmática y todas esas cosas, y ahí si empezamos, si llegamos a ese punto, se va a quedar sin glucógeno y entonces la viabilidad va a empezar a bajar mientras la tenemos almacenada. Acá hay un gráfico, ahí tenés la cantidad de glucógeno y de lípidos. La levadura utiliza el glucógeno y el oxígeno que le agregamos para crear lípidos, que estos lípidos son los que van a formar las membranas plasmáticas y las van a compartir con sus células hijas. Entonces, como pueden ver ahí, en una fermentación normal, más o menos al punto, en las primeras horas, la cantidad de glucógeno ve que empieza a bajar, porque la levadura empieza a utilizar esas reservas que tenía en el almacenamiento y empieza a producir lípido, que ven que sube el cuadrado, la línea de cuadrado sube. Y cuando ya pasa las 24 horas, ven, empieza a producir glucógeno una vez más para tener la reserva para la próxima vez, para la próxima, si lo tengo que volver a almacenar. ¿Se entiende? Eso comienza cuando arranca la parte anaeróbica de la fermentación, la producción de glucógeno. Sí, una vez que en el medio de la fermentación, ves, a las 24 horas, empieza a formar glucógeno. Para ya tener reservas para cuando vuelva a flocular y a dormir. Pero allá al principio, en vez de ver el cero, cuando arranca, es como que la levadura está dormida con esta reserva de glucógeno. Cuando la levadura siente la presencia del oxígeno y de los carbohidratos, empieza a utilizar ese glucógeno junto. El oxígeno es un nutriente para la levadura. Empieza a utilizar este glucógeno con el oxígeno para empezar a formar lípidos, y estos lípidos van a empezar a formar y ayudar a la membrana plasmática. Entonces empieza a utilizar el glucógeno, baja, empieza a formar lípidos, sube, y ya cuando va pasando las 24 horas, ya los lípidos empiezan a bajar porque las células empiezan a compartir esos lípidos con sus células hijas. Y el glucógeno empieza a subir porque ya la levadura ve que empieza a bajar, ya casi está comiendo todas las azúcares, todos los carbohidratos que hay, y entonces ya dice, necesito empezar a guardarme la comidita en la cueva para invernar, digamos. Acá tenemos otro gráfico, que es el efecto de la concentración del glucógeno al momento del inóculo. Es como en el círculo negro, está marcando el glucógeno, cómo se forma, cómo se va utilizando cuando no se la guarda. Cuando sacamos la levadura y la utilizamos inmediatamente. En el del medio tiene 116 horas guardado de forma anaeróbica, o sea que está bien guardado, pero 116 horas. Ven que es menor. Siempre lo mejor es reutilizarlo inmediatamente, pero igual se puede hacer. Y el cuadrado arriba me muestra 116 horas de manera aeróbica, o sea que no la guardaron bien, tenía algo de oxígeno. Ven, la formación de glucógeno no es la ideal. ¿Se entiende? Siempre lo mejor es usarla lo antes posible. Ahora se puede usar igual, pero esto lo que marca es que es importante guardarla el menor tiempo posible y de la mejor manera posible. Y abajo tenemos el tiempo de fermentación. ¿Ven cómo va bajando la glucosa en el tiempo de fermentación? Temperatura de almacenamiento. Bueno, habíamos dicho, la temperatura se debe mantener de manera uniforme a menos de 4. Si se puede, de manera tranquila, sin andar bailando lambada con la levadura, hay que removerla un poquito porque se forman puntos calientes. Si la dejamos ahí y no la tocamos, capaz que en el medio empieza a hacer calor, entonces moverla un poquito para que la temperatura sea pareja en todos lados. El tiempo, ahí estamos hablando del tiempo, lo más corto posible, recomendado, ideal, de 1 a 3 días,
pero se puede llevar hasta 2 semanas, con excepción. Hay algunas cepas que no aguantan tanto. En general, las cepas, una Hefeweizen capaz son las que menos aguantan. Las levaduras con más fruta, más frutadas y eso son las que menos aguante tienen. Cuanto más limpia o lager son las que más aguantan. En general, el mayor tiempo que la mantengamos tenemos más riesgo de que empiece a mutar. Las reservas de glucógeno van a reducirse y va a haber también producción de etanol y eso no es lo ideal. Y más o menos como lo que venía diciendo, todo dependiendo del tipo de cepa, condiciones de proceso, viabilidad, vitalidad, condiciones de almacenamiento. Acá vemos un ejemplo de qué importante es la temperatura y el tiempo. ¿Ven? En el cuadrado blanco se la guardó de manera aeróbica, que está mal, a 15 grados. Y la otra se la guardó aeróbica, que también está mal, pero por lo menos a 4 grados, y ven que baja, pero no baja tanto. Entonces, esto demuestra que la temperatura es muy, muy importante. El oxígeno, habíamos dicho, es el desencadenante que causa que la levadura pierda rápidamente estas reservas de carbohidratos. Y lo que necesitamos es que la levadura utilice este glucógeno para los momentos de inanición, cuando está durmiendo, y no para la producción de lípidos mientras la estamos guardando, ¿no? ¿Por qué? Porque si empieza a utilizar ese glucógeno cuando la querramos usar nosotros y necesite realmente esos glucógenos para utilizarlo con el oxígeno y empezar a producir lípidos, no los va a tener más. De ahí empiezan los problemas de fermentación. Porque el oxígeno va a ir también, porque va a generar metabolismo, porque acelera la muerte de células. Así que hay que evitar todo tipo de oxígeno. Y acá hay otro ejemplo. Arriba tenemos el glucógeno, ¿ven? Si el cuadrado blanco está guardado de manera anaeróbica, ¿okay? De la mejor manera guardado. Ve que baja de 0, este es el tiempo guardado, ¿ve? A las 168 horas baja, pero miren de la manera que bajan los puntos negros, de la manera que baja sí tengo algo de oxígeno presente, baja de una manera mucho más dramática y ya llega a tener porcentajes menores de lo que realmente necesita la levadura cuando se inocula y se necesita fermentar. Entonces, más o menos, ¿cuántas generaciones? Y depende. ¿Cuánto reuso? Depende de las condiciones, depende si ustedes hacen un buen trabajo cuidándolas, depende del tipo de cepa, como habíamos dicho. Se puede llegar a usar entre 8 o 10, hay gente que mucho más. Yo doy una charla, tengo que dar una charla allá en un par de semanas, y una de las cosas que voy a hablar va a ser sobre esto, un poco de esto en el sentido de que se llama algo así como frenando la adivinanza. Porque muchos cerveceros de allá siguen adivinando. Oh, no, paro en tal situación, no paro en tal. Y a veces es nada más meterla abajo de un microscopio, checar la viabilidad, el conteo de células. Y ahí se puede seguir, porque si la viabilidad está alta significa que no va a haber una contaminación o una mutación importante ni nada de eso. Mientras siga habiendo una buena viabilidad, se puede seguir usando la levadura sin problemas. Pero en general, 8 a 10 en la C, lager 3 a 5, trigo y belga 3 o menos. Y depende de qué, la primera generación versus segundas generaciones posteriores.
por qué la diferencia. Y bueno, hay que aprender a observar la levadura. Entonces, siempre, la primera generación siempre va a ser mucho más sana. Tal vez el inóculo no va a ser tan grande. Por eso a veces las primeras generaciones a veces tienden a ser un poco más lentas y todo, pero no hay grande diferencia. Y lo que les recomiendo es que sean proactivos, que no sean reactivos. Que lleguen a un punto donde ustedes ya conocen la levadura que utilizan, la prueben, la vean. A veces mirándola en el microscopio, ustedes si utilizan la misma levadura, ya ven la forma que tienen las células. A veces las células son distintas dependiendo de la cepa. Si ya ven una célula media rara, media se está ovalando, lo que sea, ya están viendo que algo está cambiando. Entonces, no lleguen a hacer el bache ese que no lo tendrían que haber hecho y dense cuenta antes de inocular. Y creo que eso hace a las buenas prácticas de un cervecero. No es tan caro tener un microscopio. Creo que, bueno, ahora con el dólar, pero yo había hecho unas cuentas, es alrededor de $400, pero máximo. Un buen microscopio con la cámara de Neubauer y el azul de metileno para hacer la viabilidad y unos tubitos. No necesitan ni ir a la facultad ni... Nosotros en Wallab tenemos unos videos en YouTube, están en inglés, pero que enseñan cómo hacer conteo de células, de viabilidad y toda la matemática para saber exactamente cuánta levadura inocular dependiendo del conteo. Entonces, en resumen, recuperar la levadura tan pronto la mayor cantidad sea separada de la cerveza y que no haya pasado tanto tiempo, lo más rápido posible sin perjudicar la cerveza. Enfriar rápidamente a menos de 4 y mantenerlos a temperatura. Ir cercándoles si tenemos una forma, va a formar CO2, eso puede ser nocivo también. Entonces, si tenemos para alargarle el CO2 o la destapamos, si tenemos un balde, la destapamos de a poquito para que vaya sacando. Importante, asegurarse que no haya nada de oxígeno o aire. Almacenar por el menor tiempo posible. Inocular precisamente, ¿por qué? Porque eso también me va a dar, a veces, por eso le digo que microscopios son buenos, hay veces que los cerveceros dicen, bueno, es siempre mucho más complicado inocular menos que inocular de más, ¿verdad? Pero las dos tienen problemas, ¿okay? Inocular de menos, ya sabemos que hay muchos problemas, pero inocular de más puede funcionar al principio o la primera generación, pero después, lo que nosotros tenemos que lograr es que la curva de fermentación sea casi perfecta todo el tiempo. Entonces, si inoculamos mucha levadura para la cantidad de azúcar que hay, la levadura va a entrar, va a atacar, va a comer todo y no se va a reproducir lo necesario. ¿Y qué pasa? Para la siguiente generación ya tenemos células viejas. Nosotros tenemos que mantener la población de levadura, tiene que estar pareja entre células viejas y células más jóvenes. Y ahí es cuando se forma una buena fermentación y podemos seguir generación en generación. Evaluar la levadura seca, me imagino y espero que todos rehidraten la levadura seca. Si no lo hacen, empiecen a hacerlo, muy importante. Y no se necesita un laboratorio para usarla. Nos da variedad, nos abre las posibilidades de nuevos sabores, así también como le había dicho, combinaciones aromáticas con los lúpulos. Hoy por hoy se está hablando de la biotransformación, de agregar los lúpulos cuando la levadura todavía está fermentando. Hay mucho que se está descubriendo ahora con estos nuevos estilos de cerveza. Y en una frase, es un cambio de paradigma en la calidad de nuestra cerveza. Así que no lo desaprovechen. Muchas gracias por venir.
tema de las NEPA, son carísimas. No solamente porque el reuso de levadura, sino por la cantidad enferma del lúpulo que le agregan a los soluciones. Pierden plata. No recomendás hacer. No, muy complicado. Va a ser muy complicado. Se puede. Podés hacer agua y tratar de separarla. Se puede hacer. Por eso te digo, más que lo que yo diga, un microscopio, la cámara de levar, entonces después vos haces todo lo que tenés que hacer con la leva y después lo metés abajo del microscopio y te fijas cómo está. ¿Cómo? Puede ser complicada, te puede complicar porque no vas a estar inoculando leva que está con mucha porquería del lúpulo. Pero si lográs separarla con agua, ¿viste cómo se puede hacer? La metés abajo del microscopio y la mirás, conteo celular, viabilidad, y si está arriba de los 90, dale no. Como vos decías de reutilizar de 8 a 10 veces el aceite, ¿es indistinto la densidad en cada batch? O sea, puedes empezar con una densidad baja en el principio y vas a ir aumentando. Sí, buena pregunta. Pregunta si dependiendo de la densidad, cuántas generaciones. Y sí, ustedes pónganse a pensar que las cervezas con alta densidad son muy estresantes para la levadura, muy estresantes. Entonces, yo lo que recomiendo, y también como una manera de ahorrar dinero también, es muchos de los cerveceros en Estados Unidos, cuando ordenan de Wild Labs y compran la levadura de nosotros, empiezan con la cerveza de menor contenido alcohólico. Entonces la levadura está bien, no hay tanto alcohol, no hay tanto estrés, y después ya empiezan a tener, la levadura crece 3, 4, 5 veces, después ya tenés suficiente para empezar a meter donde vos quieras. Y después yo, con todo lo que tengo, la meto en un barley wine, chao, y después la tiro. Pero ya la hice crecer. Ahora, no te recomendaría comprar de Wild Labs y meterla directamente a una barley wine. Número uno, porque vas a necesitar más levadura, te sale más caro, y después lo que recuperes va a estar para abajo. Siempre empezás de abajo, para arriba, y después ves, la tirás de última. Imagínate que eso es lo que tiene. Si vos comprás y después crece 4 o 5 veces, después cuando sacás del cono tenés 4 o 5 veces casi, o 3 o 4 veces para varios fermentadores. ¿Entendés? O le metés todo dependiendo a una barley wine y ya. Porque siempre es bueno ir subiendo, digamos. Pablo, ¿qué densidad recomendás como para hacer la diferencia esa que estás hablando? Para arrancar. No, para terminar esa leva. O sea, si yo fermento con una densidad de 1074, ¿está bien o ya la tirarías? Microscopio. Porque todo depende. Todo depende de la viabilidad, depende de cómo fue la fermentación, si le diste los nutrientes que necesitas, si tiene zinc, si tiene nitrógeno, si tiene todo lo necesario. Entonces, si vos le diste todo, y capaz que está bien. Y si no le diste todo lo que necesita, capaz que la reventaste. Entonces, capaz que vos a 1.074 la reventaste y otro que la está haciendo todo bien, a una 1.080 la puedo usar. Entonces no hay una respuesta específica para eso. Por eso mi recomendación con lo del microscopio. Una consulta con respecto a la viabilidad. O sea, vos indicaste cuánto, digamos, duraba manteniéndolo en frío. ¿El transporte hasta Argentina, por ejemplo? Eso lo voy a dejar a los chicos, que ellos están encargados de la logística, pero sí, tengo confirmado que va frío desde Estados Unidos por acá, va toda la cadena de frío. Inclusive en la aduana acá tienen heladera también, ¿no? Sí.
nutrientes agregarías y en qué momento? Nutrientes nunca están de más. Ahora, si voy a usar si mi receta tiene muy pocos adjuntos, lo único que utilizaría sería zinc. Importantísimo zinc. Ahora, si tengo 30% de adjuntos, sí, ya utilizaría un buen nutriente que agregue más nitrógeno, magnesio, lo que sea, para que todo eso, para ayudar a que todos esos adjuntos que no tienen ninguna de esos nutrientes, asegurarse de que tengan todos los nutrientes necesarios, que la levadura tenga los nutrientes necesarios, que nada más le está dando un 70% de los granos que estoy utilizando. Pero zinc siempre. El zinc es el único nutriente que está en la malta, pero como es un metal, tiende a pegarse a las proteínas. Entonces cuando hago el macerado, pierdo zinc. Cuando voy al Whirlpool, pierdo zinc. Y cuando voy al fermentador, ya no tengo el zinc que necesito. Y el zinc ayuda a una enzima, creo que se llama alcohol de hidrogenasa o algo así, que es una enzima que ayuda a transformar el acetaldehído en etanol. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la cantidad de zinc necesaria, voy a tener fermentaciones más rápidas, porque la levadura no está ahí como desesperada buscando a ver cómo termino de convertir este acetaldehído en alcohol. La transforma rápido. Si tengo una fermentación más rápida, más sana, mejor, voy a hacer más fermentaciones. Así que zinc es muy importante. Ahora, si van a usar sal de zinc, como de cloruro de zinc o ¿cuál es la otra? Sulfato, tienen que tener cuidado porque tienen que asegurarse de que no están agregando, porque están agregando sal también, tienen que contar que están agregando sal. Más o menos creo que es 0.1 a 0.2 ppm de una de esas sales se utiliza. Ahora bien, nosotros trabajamos con un producto que es del Alma, que se llama Cervomyces. Es buenísimo. Es buenísimo. Es más caro obviamente que usar sal, pero Cervomyces son levaduras que fueron enriquecidas con zinc. Entonces uno le está agregando levaduras y cuando la levadura viva entra, le es más fácil absorber el zinc y absorbe el zinc necesario para hacer la fermentación en ese momento y ya. En vez cuando ya le agregas sales, funciona, pero es un poquito más complicado. ¿Y en qué proporción usarías el Cervomyces? No me acuerdo, creo que es 1 gramo cada 100 litros, más o menos. Y se agrega, es una pregunta que le hice a uno de los científicos del ALMA, ya hicieron todo, porque se agrega al final del árbol, ¿verdad? Pero ya está, yo dije, pero no se me queda en el Whirlpool, porque ya hicieron toda la cuenta. Que si le agrego 1 gramo, ya lo que se queda ahí, igualmente lo que pasa es lo que necesita el elevador. Entonces, una condición necesaria sí o sí de agregar nutrientes a la levadura líquida. Una diferencia contra la seca que ya viene con nutrientes incorporados. No, yo le agregaría, la líquida también tiene nutrientes. Yo lo que digo lo hablé en general, no solamente líquido seco. Yo le agregaría nutrientes a la levadura seca siempre. Pero más que nada si tiene 30% o 30 o 20, 30% de adjuntos, más que nada, y zinc siempre. Siempre. ¿Cuál es la proporción que recomendabas? Es más o menos 0.1 a 0.2 ppm si vas a usar sal. ¿Qué sal? Y el sulfato de zinc o el cloruro de zinc. Y si no, bueno, 1 gramo el Cervomyces es 1 gramo cada 100 litros de tiempo. ¿La oxigenación es igual que con las levaduras secas o puede influir en algo? Sí, lo mismo.
El oxígeno es necesario siempre, no importa qué levadura use. Eso de que la levadura seca no necesita oxígeno es una mentira. Todo necesita oxígeno. La levadura necesita oxígeno en ese momento para crear los lípidos y los ácidos grasos insaturados en ese momento. ¿Okay? Se necesita siempre oxígeno. Nosotros hicimos una cuenta y de 8 a 10 ppm de oxígeno disuelto sería suficiente para una cerveza media. New Belgium tiene una buena regla de oro que utilizan 1 ppm de oxígeno por grado plato. Funciona muy bien. Si voy a un 14 plato, le agrego 14 ppm de oxígeno al suelo. Una pregunta. Supongamos que siempre tengo buena viabilidad de las levaduras. ¿Cuántas generaciones podría ser hasta que empiezo a notar ya mutaciones que me cambian el sabor de la cerveza? Es que más o menos es una pregunta difícil, pero yo creo por mi experiencia, por lo que vi, de alguna manera en general las mutaciones van un poco también de la mano con la viabilidad. La verdad nunca vi, tal vez me equivoque, pero tal vez ustedes sí lo vieron, nunca vi una levadura con alta viabilidad que esté con mutación, la verdad. Pero como digo, ustedes también saben, prueben la levadura, no sé cuántas de ustedes acá prueban la levadura para ver cómo está. Esos son todos puntos que son claves para ustedes, para darse cuenta cómo está. Pero la viabilidad es un punto clave también y también el conteo, bueno, para la inoculación, pero casi siempre va de la mano. También es la vitalidad, ¿no? Pero también la vitalidad es un poco más difícil ya ahí sí hay que mandarlo a un laboratorio, ya es más complicado de saber la vitalidad de la levadura, pero tendría que ir más o menos en general de la mano. ¿En qué formatos, porque están los paquetitos chiquitos que tenemos para comprar, para cervecerías? ¿Qué formatos? ¿Tienen algún sachet que sea listo para inocular para 1000 litros? Sí, tenemos 4 tipos de tenemos el de 50, más o menos el chiquito para homebrewers, desde más o menos 50 mililitros. Después tenemos uno de medio litro, tenemos uno de litro y medio y tenemos uno de 2 litros. El de 2 litros es el más grande que tenemos. Si la gente necesita más, le mandamos varios paquetes de 2 litros o más o menos lo que necesita. En general, para que se hagan una idea, acá me hice más o menos la conversión en litro, porque allá lamentablemente hablan en barriles y bla bla bla. Si el mosto es bajo, digamos la densidad del mosto es baja, 12, 12.5 platos, 2 litros de nuestra levadura podrían fermentar hasta 1600 litros. El de 1.5 litros más o menos 1100 litros y el de medio litro más o menos 230 litros. Pero siempre va de la mano en la densidad. Cuanto más densidad, más alta la densidad, más levadura necesita. Pero en una cerveza normal de 5%, 5 y pico, más o menos esos son los números que se necesitan. ¿Y con un sobrecito chiquito hay que hacer starter? Sí. Si sos limpio, si sanitizas bien, si tenés mucha paciencia, puedes hacerlo. Hay muchos que lo hacen. Conozco cervecerías en Estados Unidos que un día fui a una y tenía una bolsa, pero así, más alta que yo, pero y me dice, ¿qué hago con todo esto? Cuando abro así, todo llena de sobrecitos. Una cervecería gigante, todo la arrancaba de ahí. Y bueno, cada uno lleva tiempo, lleva proceso, tenés que saber hacerlo.
Pero si te sale bien y lo haces bien, no hay ningún problema. ¿Cuándo van a llegar a París? De inmediato. Bueno, contestando un poco la pregunta que habían hecho sobre el tema de los envíos a la Argentina llegan a través de FedEx, en avión, todo el tiempo refrigerado, con packs de hielo. Llegan a Ezeiza, van a una cámara, donde se hace todo el proceso de la nacionalización en la Argentina, y se traen también en los mismos packs de hielo hacia nuestro depósito. Así que la cadena de frío, desde que sale del laboratorio de Wild Labs hasta nuestro depósito, está totalmente garantizada, no por nosotros, sino por FedEx, que creo que acá todo el mundo le cree más que a FedEx que a nosotros, claramente, es lógico. Así que en ese sentido va a estar garantizado el frío en toda la cadena, desde que sale, como dije, del laboratorio de Wild Labs hasta nuestro depósito. ¿Cuándo pueden estar disponibles en la Argentina? Como se imaginan, y hay tanta variedad de levas y tantas posibilidades para ustedes, me parece una conversación entre todos nosotros de decir qué variedades quieren ustedes, qué podemos traer y traerlas. ¿En cuánto tiempo? En una semana, porque desde que sale, si ellos tienen stock que tienen, toma el vuelo de FedEx tarda 24 horas en llegar a la Argentina, se hace la nacionalización, imaginemos que eso lleva 2 días, estimamos que en un plazo de 7, 8, 10 días máximo la levadura va a estar en su fábrica. O sea, es muy rápido porque sí o sí no tenemos otra forma de traerla que no sea por avión, así que el proceso es rapidísimo, desde que se pide hasta que se trae acá. Imagino, como les digo, entre 7 y 10 días tendría que estar acá. Las opciones es en cualquiera de los packaging. En cualquiera de los packaging, sí. En cualquiera. Serían pedidos como personalizados. Mirá, en un primer momento, como te digo, hay tanta variedad que disponer de 67 levas acá, ya te digo, inviabiliza mucho. Entonces, lo que pensamos y trabajamos con Wild Labs es en un primer momento empezar a entender cuáles son sus gustos, empezar a entender cuáles son, digamos, qué levas tienen mayor viabilidad en el mercado nuestro, por los estilos de cerveza, por lo que ustedes produzcan y demás. Y después ya con el tiempo imagino que nosotros sí o sí vamos a tener un stock parejo. También hay una cuestión de vencimiento, por lo cual eso también hace que la realidad, nosotros vamos a tener, imagino, a un mediano plazo un stock, pero el vencimiento también lo hace que nuestra comunicación tenga que ser muy fluida para poder entender esos pedidos. Digamos, una cosa muy fresca, no es que puedo tener 6 millones de packs y lo tengo un año y no pasa nada. Entonces es como en cuanto a la disponibilidad, ¿ustedes se van a manejar así como con una comunitaria o varios pedidos juntos? ¿O si yo te pido y nadie más te pide, me lo vas a traer igual? Buena pregunta. En un principio te diría que tendríamos que hacer comunitario. Por una cuestión de costo, porque cuando vos me digas, che, yo quiero tener mi leva, y yo te diga, bueno, perfecto, el vuelo de FedEx vale tanto, me vas a decir, busquemos gente que quiera tener, porque también eso hace una inviabilidad, digamos. Hay una cuestión que es lógica, que sí o sí hay unos costos fijos de nacionalización, de vuelo, de cámaras en Ezeiza y un montón de cosas que mínimamente sí, digamos, tendríamos que en un primer comienzo agrupar, traer, empezar a probar, y luego sí, porque capaz que yo, como te digo, seguramente nosotros stock en un mediano plazo tengamos, y capaz que vos tenés la suerte de que, bueno, listo, la traigo, la tengo y ya, pero en un primer comienzo creo que lo mejor para todos sería eso, juntar, hacer los primeros pedidos, eso nos va a bajar los costos a todos y vamos a poder tener las levas acá, que es lo que buscamos, digamos. En base a esto que estás hablando, ¿hay una idea de costos medios más o menos? Sí, costos ahora no tengo, no te podría pasar, pero imaginamos que sí, que en una semana ya vamos a tener una idea de costos de absolutamente todo. Y Pablo, una pregunta. Hablaste de levaduras, de las culturas de lactobacilos y eso. Sí, todo eso lo tenemos también. Y eso también, todo líquido, necesita cadena de frío igual Sí. que.
Sí, tal vez algunas enzimas y cosas así. No, pero casi todo necesita frío, pero tenemos sí, levaduras salvajes, bacterias, enzimas, tenemos Cervomyces también, no sé si cómo lo sé, creo que hay gente acá que lo usa, ¿no? Ya, sí, ya está acá, pero sí, en general casi todos nuestros productos se mantienen en frío. Enzimas para hacer brut Sí, también. sí, la Ultra Firm se llama, la tenemos sí, en stock, esa la pueden usar, la pueden usar en el macerado, también en el fermentador, sí, esa fruta de IPA se están poniendo muy de moda ya. Me quería decir también, por si les interesa, ahí entre las cosas que dejamos, está eso entre cervezas. Es un programa, un podcast, no sé si alguno escuchó del Brewing Network. Es un network que tiene programas sobre cerveza, digamos, cómo hacer el técnico sobre cervezas, pero todos los shows están en inglés, menos el que hago yo, que es el primer show en español. Lo hago yo y un chico de México que es brewmaster en Estados Unidos, y ya hay 3 episodios, se meten gratis ahí y lo escuchan, y bueno, si les gusta lo pueden escuchar, y va a salir el 4º show creo que la semana que viene o algo así, así que para que tengan eso también, y si les gusta corran la voz a ver si escuchan más que siempre es necesario que haya información en español, más y más. Oh. La pregunta de tu lado. Sí. A ver, el primero que levante la mano con una pregunta que voy a hacer se gana este busito de vuelta. Sí. A ver, ¿qué pregunta hago? Respondes eso y te regalamos. ¿Qué cervecería querían abrir los? ¿O qué cervecería terminaron abriendo? Allá, sí, allá ya está todo arreglado. Bueno, gracias a todos por venir acá, y bueno, espero que esta sea la primera. Agradecemos a Cerdos por la buena onda de abrirnos el bar y permitirnos esta charla. Y como dijo Pablo, bueno, esperemos que nos podamos ver dentro de muy poco con nuevos expertos, nuevas experiencias. Capaz que podemos hacer, cuando muchos de ustedes empiecen a utilizar estas levaduras, podemos hacer algún encuentro en donde ustedes empiecen a contar cuáles son sus experiencias y puedan empezar a contagiar a otros, que me parece que eso es importante, y que podamos, como dije al principio, empezar a agregar valor a la industria que lo hacen ustedes todos los días. Pero me parece que de nuestro lado, capaz que el granito de arena que podemos dar es esto: acercar expertos y charlas entre ustedes, entre colegas, para que puedan seguir creciendo. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.